Comienza En torno a la vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Qué alegría reencontrarme con todos vosotros en este día tan especial, este día en el que celebramos nada más y nada menos que la Anunciación de la Virgen, el anuncio de la encarnación de nuestro Señor, el anuncio de la vida con mayúsculas que venía al mundo por la encarnación del Hijo. ¡Qué maravilla! Es una fecha de enorme celebración, fecha que la Iglesia tiene marcada de manera importantísima, y todos los 25 de marzo lo hemos convertido en el Día de la Vida. En un programa en el que hablamos de la vida, en torno a la vida, pues hoy es una fecha particularmente importante para nosotros. Está conmigo el profesor Dr. Jesús San Román, médico, especialista en bioética, que aquí está también por celebrar el Día de la Virgen, el Día de la Anunciación. Qué guay, qué bonito, sí. Encantado de estar aquí otro día más y sobre todo un día como hoy. Es una jornada muy importante para la vida de la Iglesia y para la historia de la salvación, y ciertamente es un momento precioso para celebrar. Nosotros vamos a entrar a lo que es la vida en su dimensión biológica humana, en sus riesgos éticos, en este programa que habla, pues como los oyentes bien saben, habla de bioética, habla de los límites éticos que se deben poner a las actuaciones que realizamos las personas respecto de la vida humana, de la salud, del medio ambiente, etcétera. Y de cómo eso además se traslada también a las regulaciones, a las normas, a las normativas incluso jurídicas que ordenan la adecuada protección de la vida humana. La vida humana es un bien, tiene un valor en sí, es valiosa por sí misma y por eso la sociedad debe protegerla. En el programa de hoy vamos a ver ejemplos y situaciones en las que quizá la vida humana no está siendo tan protegida, o quizá sí, o quizá lo está siendo pero no de la manera que debería hacerse. La vida es frágil, la vida humana es temporal, la vida humana, ese gran don de Dios, hay que protegerlo. Entonces, hoy en el Día de la Vida con mayúsculas, vamos a ver algunas noticias también de extremada actualidad que pueden interesaros, queridos oyentes. Mira, la primera noticia que quería empezar por tratar contigo, Jesús, sí, tiene que ver con la vida en grave riesgo. Sí, tenemos que hablar lamentablemente, tenemos que hablar del aborto. Sí, en este programa de manera prácticamente recurrente, cada X meses, tenemos que tratar lamentablemente el tema del aborto. Últimamente con más frecuencia de lo que quisiéramos, porque están cambiando las legislaciones en el mundo y no siempre a mejor. Sí, ya comentamos el intento de blindarlo en la Constitución y el Comité de Estado, y muchos países van también en esa línea, ¿no? Sí, en España parecía que habría una pretensión de llevarlo a la Constitución, el aborto voluntario como un derecho. Dedicamos el último programa, los oyentes pueden rescatarlo. Estuvimos con un gran jurista también hablando de este tema, justo en el programa que puedes rescatar en el podcast de Radio María, en torno a la vida. Y pues ya digo, hace 14 días escasamente estábamos hablando de ese tema y ahora nos llega la noticia desde Inglaterra. En Inglaterra, ¿qué pasa? Pues que en Inglaterra tenían una tradición de despenalización, de tolerancia hacia el aborto bastante amplia, pero ha resultado que, Inglaterra, a través de la Cámara de los Comunes, el Reino Unido en la Cámara de los Comunes está pretendiendo extender la despenalización del aborto hasta el mismo momento del parto. Esto significa que el legislador británico está ampliando las posibilidades de abortar sin ninguna consecuencia penal para la mujer, aunque sí parece que la legislación se reservaría alguna consecuencia para los auxiliares del aborto, particularmente los facultativos, que cuando se realizara pues fuera de plazo. Eso último no está claro cómo va a quedar en la legislación. Si los profesionales sanitarios tendrían alguna responsabilidad si se realiza el aborto fuera de los plazos. Y lo que sí parece es que se quiere extender la exclusión de la responsabilidad más allá de los plazos actuales hasta el mismo momento del parto. Claro, independientemente de lo que pase con los profesionales de la salud que ayuden a una señora inglesa a abortar, lo que tenemos es una circunstancia pues muy negativa, porque significa que otro país más está ampliando
en la línea que querían Francia y España, las posibilidades de que el aborto pues se ejerza con total liberalidad, sin apenas ninguna restricción. Y esto, entendiendo que todavía allí hay algún reproche penal, porque claro, comparativamente con España, que aquí ya deja de existir prácticamente el reproche penal, y que hay un aborto libre en las primeras 14 semanas, pues nos puede parecer cosa menor. Pero no es menor, son miles de vidas las que están en juego. Debemos seguir luchando por una legislación más justa, una legislación que proteja la vida de otra manera y mucho más eficaz, ¿no? En fin, es una noticia que queríamos que supierais porque, bueno, es un país cercano, es un país que tiene mucha influencia también, y lo que se va haciendo en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, pues luego tiene una trascendencia. Siempre hemos hablado además del efecto moralizante de las normas jurídicas. Esto significa que ciertamente si un parlamento como el inglés en su Cámara de los Comunes llegara a la conclusión de que no puede ser penalizada ninguna mujer que abortara, extender una despenalización prácticamente total, aunque no digan que hay un derecho, sin embargo, están trasladando a la opinión pública británica la idea de que el aborto no es algo punible, no es algo que deba costarle cárcel a ninguna persona. Y sin perjuicio de cómo quede la gestión de la responsabilidad de los profesionales de la salud, no deja de ser un retroceso. Es un retroceso en la protección de la vida en ese país y debemos denunciarlo. Lamentamos porque a las madres inglesas no se les ofrezca otra alternativa, que tengan que simplemente ir a un aborto sin penalización, sin que realmente haya una política clara a favor de la vida. En fin, Jesús, yo quería dar noticia de esto. No me gusta empezar el programa con malas noticias, pero bueno, alguna noticia buena también viene de esas islas, ¿no? De las islas británicas. Sí, la conferencia episcopal más al norte, o sea, hay alguna conferencia episcopal por ahí que ha dicho cosas buenas, ¿no? Sí, bueno, resulta que ha habido también un proyecto de ley que se ha rechazado. El proyecto, y además, fíjate que hablábamos también de algún país del este, creo que era, no me acuerdo si era Estonia, que le había pasado algo parecido, y es que se rechaza, ¿no? Se rechaza por el Parlamento la ley de la eutanasia. Entonces, recuerda, fíjate que... En este caso, la eutanasia. Sí. Han parado un proyecto de ley ¿en dónde? ¿En Escocia? En Escocia, sí, el Parlamento escocés, además se dio libertad de voto en conciencia para que los miembros del Parlamento votaran según sus pensamientos y su opinión, y se rechazó la posibilidad de poner en marcha un proyecto que legalizara la eutanasia, ¿no? Lo cual, pues bueno, me ha recordado precisamente toda la época que vivimos nosotros aquí en mitad de la pandemia, donde se nos vendía que España pues iba a quedar atrás y que el tema de la ley de eutanasia era una demanda social, etcétera, ¿no? Pues ya tenemos otro país europeo, porque no es el primero, que rechaza, ¿no?, la ley de la eutanasia, ¿no? Y recordemos que muy poquitos países en el mundo, ¿no?, Canadá, pues nosotros, Holanda, etcétera, tienen un proyecto de eutanasia legalizado en sus normas de convivencia, ¿no? Así que bueno, por lo menos si es verdad que no estamos en momentos, y que en Reino Unido especialmente, en el que nuestros primeros momentos de nuestra existencia se respeten, como puede ser desde el momento de la concepción y ese primer momento de nuestra vida en el que estamos muy vulnerables y muy dependientes de nuestra madre, pero al menos el final de la vida sí se va, por lo menos se defiende, ¿no? O va aguantando el tirón hacia las leyes que consideran que, bueno, quizás en esos momentos esas vidas ya no importan o que la sociedad no tiene ninguna obligación, ¿no?, y con respecto a los últimos años en los que estamos aquí con ellos, ¿no? Así que bueno, pues vamos ahí aguantando el tipo. No es mala noticia, por fin, ¿no? Y podemos decir en nuestro micrófono, ¿no?, pues otro país europeo rechaza, ¿no?, la ley de la eutanasia, ¿no? Sí, yo creo que las conferencias episcopales deben ser más explícitas y a veces más beligerantes. Yo comprendo que hay, bueno, pues mucha política, mucha prudencia que aplicar, pero es que estamos hablando de un derecho natural. Estamos hablando que el derecho a la vida no es una cuestión de los católicos o de los cristianos. El derecho a la vida no es algo que nos da el Estado. El derecho a la vida es algo que tenemos por el mero hecho de ser personas. El derecho a la vida es inviolable. El derecho a la vida además debe protegerse de manera eficaz, especialmente en las situaciones de la vida de más fragilidad, de más vulnerabilidad, como es al inicio y al final. Y lo que estamos observando es que precisamente en estos periodos de la vida humana, el inicio de la vida y el final de la vida humana, cuando somos más vulnerables, más dependientes, ahí justo es cuando estamos procediendo a desprotegerla más. Entonces creo que es muy bueno que
que los obispos se manifiesten, que los obispos hablen, que los obispos defiendan lo que es de ley natural. Pero bueno, muy bien, bien por Escocia, bendito sea Dios, que paren la eutanasia. O sea, quizás es también un poquito llamada hacia la esperanza, es decir, esto, la defensa de la vida está constantemente en peligro, ¿no? Y hay que defenderla en todo momento, ¿no? Entonces aquí, fíjate, en apenas una semana, en apenas un mes, pues ocurren en el mismo país dos medidas contrarias, ¿no? De una dirección absolutamente contraria. La primera es la defensa de la vida al final de la vida, rechazando la eutanasia, y el otro, esa cláusula que comentabas al principio, que se incluye en la Cámara de los Lores, en los cuales pues se despenaliza, ¿no?, el aborto para las mujeres que lo practiquen. Aquí solamente para las mujeres, que es decir, sigue penalizado para el que lo practique, el médico que lo practique o el que lo asista, pero se despenaliza a la mujer que se someta a un aborto fuera de plazos legales, pero que no deja de ser, pues eso, una muestra clara de la visión que la sociedad, en este caso concreto la sociedad británica, pero por extensión prácticamente toda la sociedad europea, tiene del inicio de nuestra vida, ¿no? Yo creo que es una de las grandes luchas que tenemos ahora, y es recuperar, ¿no?, la humanidad de los primeros momentos de nuestra existencia. Esa visión, ¿no?, de que desde el momento de la concepción somos uno, somos un ser humano, somos un individuo de la especie humana, somos una persona, ¿no? Esto que ha sido cuestionado básicamente desde final, yo recuerdo en mis libros de embriología, cuando yo estudié la carrera, esto estaba más o menos claro, ¿no? Pero básicamente se ha cuestionado por cuestiones fundamentalmente políticas, fundamentalmente cuestiones de ideología, de investigación, de poder disponer de un material sobre el cual los científicos pudieran trabajar sin limitaciones, ¿no? Entonces ha ido cambiando la definición de embrión, se ha creado conceptos nuevos como preembrión, y se ha ido desdibujando y deshumanizando esos primeros momentos de nuestra existencia, que más o menos todos teníamos claros que la vida humana empezaba desde el momento de la concepción, ¿no? Y ahora sabemos incluso más, ya hablamos de ese diálogo materno que hay entre la madre y el hijo, y cómo se van completando, ¿no?, unos a otros, una a otro, y ayudándole, ¿no?, a desarrollarse y a crecer, como va a ocurrir durante toda su vida, ¿no?, porque las madres nos ayudan evidentemente, ¿no?, a desarrollarnos y a crecer prácticamente durante toda nuestra existencia, ¿no?, sea en su vientre o sea allá afuera, ¿no? Pero bueno, eso se ha ido perdiendo, ¿no? Así que bueno, es una de las batallas, yo creo, quizá más importantes, ¿no?, que tenemos ahora, y es volver a insistir y volver a hablar diciendo que desde el momento de la concepción estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. No es que una mujer que se queda embarazada vaya a ser madre, es que ya lo es, ¿no?, y lo lleva dentro, ¿no? Es solo que más pequeñito y más dependiente, pero es madre desde el momento en el que su hijo llega a la vida en su interior, ¿no? Pues sí, lamentando pues la mala noticia del aborto en Inglaterra, y felicitándonos por el logro, la victoria para la vida, para la causa de la vida del Parlamento escocés, que consiguió parar esto. Es que el 17 de marzo estaban votando esto, es que menos mal, ¿eh? Y felicitándonos con los escoceses porque hayan logrado parar, no solo sobre eutanasia, era una legislación que venía a autorizar también el suicidio asistido, igual que en España, ¿eh? Sí. Y en ese sentido, Escocia mantiene la legislación actual, priorizando, según los obispos, los mismos obispos han dicho, pues el fortalecimiento de los cuidados paliativos, por encima de la legalización de la muerte asistida. Así que bien por Escocia, y a veces nos alegramos. Y nos deja claro una cosa, que el argumento principal del legislador español, sí, de que las legislaciones de nuestro entorno están todas tendiendo todas regulando a favor de la eutanasia, pues eso no es verdad. Y de hecho, Escocia es un ejemplo de que es un país de nuestro entorno y que ha parado en su Parlamento, por una cuestión de dignidad, ha parado la legislación proeutanásica. Sí, por eso yo te decía que a veces uno piensa que puede estar como navegando solo, ¿no?, en la defensa de la vida, ¿no? Y no, o sea, tranquilidad y para adelante, ¿no? Quiero decir, ahora este país escocés pues coge y rechaza la ley de la eutanasia. El otro país incluso consigue generar, la propia sociedad civil consigue generar un referéndum, ¿no?, para que se retracte, ¿no?, el Parlamento de la aprobación de la ley de la eutanasia. Y ese referéndum sale y la ley se tiene que quitar porque la población civil lo especifica, lo pide así como tal. O sea que bueno, poco a poco vamos avanzando y vamos continuando nuestra defensa de la vida, aunque parezca que a veces estamos hablando al desierto, ¿no? Bueno, pues ahí se va moviendo también. Así que paciencia y para adelante.
Otra cosa de la que me gustaría hablar contigo, Jesús, que conoces bien, y hoy esperamos también con el concurso, con la participación en nuestro programa de un gran experto, es cómo está el tema de los embrioncitos y la vida que se genera con las técnicas de reproducción asistida. ¿Por qué? Pues porque hay avances científicos, avances en estudios sobre cómo afecta el venir al mundo a través de técnicas de reproducción asistida, fecundación in vitro, inyección intracitoplasmática de gametos, inseminación artificial, etcétera, etcétera. Las técnicas de reproducción asistida que permiten dar una alternativa a las madres y a las parejas que de manera natural, ordinaria, no pueden, por infertilidad o por esterilidad, no pueden tener hijos, pues están produciendo cada vez más un número significativo de niños y niñas que nacen gracias a estas técnicas que, como ya hemos reiterado en este programa en numerosas ocasiones, no están exentas de problemas éticos, no están exentas, significa que las técnicas de reproducción asistida plantean problemas bioéticos, algunos graves, pero que es una realidad en la vida social de los españoles, es una realidad en los parques de las ciudades y de los pueblos, que muchos de los niños que vemos ya en los parques son fruto de las técnicas de reproducción asistida. Y estamos hablando de unas técnicas no solo aceptadas socialmente, a pesar de que no curan nada, simplemente dan una alternativa para la reproducción, para la procreación. Son técnicas que están aceptadas socialmente, insisto, que son perfectamente legales, por supuesto, y que ya tienen una incidencia social significativa en la población. Y en este sentido, lo que queríamos ver es qué ha pasado o qué se está descubriendo sobre estas técnicas y las consecuencias que puede tener sobre la salud de los niños el venir al mundo por medio de estas técnicas. Parece que puede haber algunas dificultades que han aparecido ahora, y luego hablaremos, si podemos, con un experto al que entrevistaremos sobre este tema. Pero de momento, Jesús, sí, ¿tienes datos actualizados, más o menos actualizados, sobre qué importancia tiene la reproducción asistida ahora mismo en la sociedad española? ¿Tenemos datos de cuántas fertilizaciones, sí, cómo se hacen las cosas? Salen todos los años porque es de obligación legal que haya un registro donde se den información pública de todos los ciclos que se realizan y cuáles son sus resultados objetivos, ¿no? El último es referido se llama el informe de la Sociedad Española. Realmente lo saca adelante el registro de la actividad de la Sociedad Española de Fertilidad. Los últimos datos de los que yo dispongo, yo creo que se hicieron públicos en diciembre del 25, es decir, hace apenas 2 o 3 meses. Y es el informe estadístico de las técnicas de reproducción asistida correspondiente al año 2023, ¿no? Entonces, allí nos dan un poco los datos que se van viendo en España y no son muy diferentes de los publicados otros años, ¿no? Quiero decir, es trágico, ¿no? Desde la perspectiva quizás de la defensa de la vida humana desde el momento de su concepción, ¿no? Pues para que te hagas una idea, ¿no? En España, en el año 23 se sometieron a técnicas de reproducción asistida, digamos cualquiera de las que se hace, tanto como la FIV clásica, la fecundación in vitro clásica, como la inyección intracitoplasmática, que es lo que conocemos como ICSI, que son diferentes modalidades, técnicas distintas, pero estamos más o menos a efectos de lo que queremos comentar hablando de lo mismo, pues en torno a 34.000 mujeres. 34.000 mujeres que se sometieron a varios ciclos, etcétera. Fíjate que de estas mujeres que se sometieron a los diferentes ciclos buscando el embarazo, buscando la descendencia, se quedaron embarazadas 5.000. De 34.000, 5.000. Bueno, me parece una tasa de éxito tan importante. No, la verdad. Estamos hablando de un 9, 10%. 10%. ¿No? Pero es que llegaron a nacer solamente 4.050 niños, ¿vale? Es decir, las tasas realmente, lo que es el número de embarazo, el número de partos por mujer que se somete sigue siendo unas tasas muy bajas, muy bajas. De ahí mucho también el interés por parte de todas estas personas que se dedican a las técnicas de tratar de mejorar e incluso haciendo, como comentábamos en otros programas, pues una selección previa de los embriones,
descartando los embriones que tienen pues menos posibilidad de implantarse, etcétera, ¿no? Hay una eugenesia brutal, ¿no? en todo ese proceso. Hay un descarte. Este descarte eugenésico del que habla el doctor San Román significa la selección de los embriones por parte de los técnicos del in vitro y demás, que seleccionan quién va a ir al útero de la mujer y por lo tanto quién va a vivir y quién no. Fíjate hay muchos abortos ahí, ¿eh? Sí, claro, fíjate, si lo hablamos desde la perspectiva de mujer que entra en un proceso de técnicas de reproducción asistida, o que empieza un ciclo, ¿no?, de técnicas de reproducción asistida, y lo hablamos en relación a partos o a niños nacidos, estamos hablando de 34.000 mujeres y 4.050 recién nacidos vivos, ¿no? Pero si hablamos de embriones que han venido al mundo, de cigotos, que hemos sido personas que han sido fecundadas en un laboratorio, pues estamos hablando ya de una tragedia mucho mayor. Quiero decir, ten en cuenta que en el 2023, por ejemplo, la tasa de transferencia fue de como en torno a 4, casi 5, ¿no?, embriones que se transfirieron para conseguir que algunos se implantaran, ¿no? Es decir, el embrión es una pieza más, ¿no?, en todo este proceso que busca tener un hijo, ¿no? Entonces, los datos que hay es que se concibieron en laboratorio, en cuanto a cigotos, estamos hablando de 180.000. 180.000, de los cuales llegaron a nacer 4.000. ¿no? Entonces, aunque las tasas por mujer siguen siendo bajas, si hablamos de las tasas de nacimiento por embrión generado en un laboratorio, pues estamos hablando de 180.000, nacieron 4.000, pero es que de esos 180.000 además se criopreservaron, se congelaron, para la posibilidad de intentos posteriores, etcétera, como marca la ley, en torno a los 69.000, casi 70.000 embriones en el año 2023. Con lo cual, si sumamos todo y sumamos todos los datos, pues realmente a lo largo de un año están muriendo muchos embriones en las técnicas de reproducción asistida. Muchos. Estamos hablando pues casi más de 100.000. Y de los que se van congelando y se van acumulando, pues casi se estima que ahora mismo en España podemos tener en torno a más de 700.000 embriones criopreservados. O sea, hay 700.000 niños metidos en varillas en nitrógeno líquido a menos 192 grados. O sea, quiere decir, no estamos ante niños congelados. Una problemática muy seria, muy injusta, porque es a veces complicado, ¿no?, saber qué hacer, ¿no? Con la ley pues marca pues una serie de destinos, ¿no?, que al final casi siempre acaban en el abandono, ¿no? O en la destrucción, sí, o la destrucción sin más, o la investigación, etcétera, ¿no? Quiere decir, las posibilidades de salir adelante de estos niños son escasas, porque no hay grandes salidas ahora mismo, ni a futuro, ni planteadas como posibles, ni planteadas como éticas, ni nada. Es difícil, ¿no? O sea, la Dignitas Personae ya establece que es una, a veces, aunque puedan ser loables muchos de los intentos que se plantean, realmente es una injusticia que tiene difícil salida, ¿no? Y lo que se hace por parte de los grandes bioticistas, ¿no?, es precisamente una llamada, no desesperada, pero sí a gritos de a que se cese, ¿no?, se cese en la congelación y en la criopreservación de embriones, ¿no? Estamos hablando ya de casi 700.000 embriones congelados. Solo en España. Solo en España. 70.000 son los que se congelaron, 69.000 exactamente, 69.400 fueron los que se criopreservaron durante el año 2023 según el registro de actividad, ¿no? Así que el tema de las técnicas de reproducción asistida no deja de ser una de las grandes técnicas que agreden la dignidad de la persona de forma muy brutal, ¿no? No solamente agreden a la madre, ¿no?, en cuanto a, aunque quizá con toda la bondad del mundo, si quiere, del deseo de maternidad, con todo su amor que pueda estar poniendo a la hora de querer tener un hijo y querer cuidarlo, el proceso por el que pasa es un proceso que intrínsecamente agrede, ¿no?, a su propia dignidad como mujer, a la dignidad del matrimonio y especialmente a la dignidad a la vida física, ¿no?, del hijo que va a tener o de los hijos que pudiera haber tenido, que han quedado criopreservados y que están ahí esperando pues una salida, ¿no? Es una técnica muy difícil, muy éticamente, intrínsecamente mala, aunque el fin buscado, el fin es bueno. Claro, bueno. Nadie va a decir que esas personas Entonces, buscan el hijo con claro, las técnicas de in vitro, con la mejor esto yo intención. creo que hay que recordarlo. Y entonces dices, bueno, es que muchas el fin no veces justifica dices, los medios. ¿qué salida? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí hay dos salidas que hay que poner en marcha para tratar un poco de proteger también, que es muy bonito, ese deseo de maternidad de la madre,
que yo creo que es muy bonito el que una mujer quiera, una pareja, lo que quiera tener, traer hijos al mundo, proteger ese deseo, pero por otro lado, proteger su dignidad como mujer y proteger la dignidad del niño y de los niños que han sido traídos al mundo en un laboratorio en una situación extremadamente injusta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues primero, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, es decir, hay otras formas, hay que buscar otras formas. Hace poco estuvimos hablando de los resultados de la naprotecnología. Naprotecnología como alternativa, sí. Que está dando unos resultados muy buenos, que hace un estudio de fertilidad muy potente y hay que difundirlo y hay que llevarlo a las facultades y hay que sacarlo adelante. Luego también están pues otras formas, los indicadores biológicos de la fertilidad, para tener hijos, para traer un niño al mundo. Hay muchas formas que podemos intentar, no solamente hay uno. Esto es lo primero que se tienen que saber. Y luego lo segundo que tienen que saber es que estas técnicas no son inocuas. Ni para la madre ni para el niño, ¿no? De esto quiero hablar ahora, si me permites. Discúlpame que te corto, Jesús. No, adelante. Pero es que tenemos la posibilidad de conectarnos con un experto que precisamente podrá hablar sobre esto que dices de los daños que pueden tener en la salud, los riesgos específicos que pueden tener en la salud los niños que vienen al mundo por fertilización in vitro, por algunas de estas técnicas. Ya se ha estudiado que, bueno, en la fecundación in vitro, las técnicas en general son una industria en la que hay poca información muchas veces a los padres respecto de los riesgos reales que asumen sus hijos, en la salud de sus hijos. Las tasas de éxito están infladas, demasiadas veces se abordan el tema de una manera muy como dando por hecho que esto es aceptable sin más, cuando parece ser que estudios recientes evidencian que hay riesgos para la salud, tanto a corto como a largo plazo, en los niños concebidos mediante estas técnicas. Esto lo dice en un libro un gran experto con el que vamos a hablar ahora, que cómo es posible que tantos niños que vienen al mundo por estas técnicas pudieran tener problemas de salud en el futuro. Vamos a ver qué pasa con los niños del in vitro. Pero antes déjame, Jesús, que hagamos una parada. Vamos a escuchar una canción. Hoy, en el Día de la Anunciación, alguien dijo sí a la vida de una manera maravillosa, determinante para la historia de la humanidad y de nuestra salvación. La Virgen dijo sí cuando el ángel le dijo: oye, fíjate que viene por obra del Espíritu Santo, que el Salvador viene de tu mano. Y ella dijo sí. Pues Dijiste sí es una canción de Luispo que recomienda el doctor San Román que escuchemos. Muy bonita. Vamos a escuchar esta canción y enseguida volvemos a estar con vosotros aquí el doctor San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, en Entorno a la Vida, para hablar qué pasa con la salud de los niños que vienen por in vitro. Vamos a hablar enseguida con un experto. Hasta ahora mismo. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol.
ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida, en Radio María, el programa de la Radio de la Virgen que habla de bioética. Hemos estado aquí el doctor Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, hablando contigo sobre, bueno, los riesgos para la vida frágil, los riesgos para la salud de las personas en las etapas más vulnerables de la vida. Hemos estado hablando también sobre las cifras de la fecundación in vitro y otras técnicas de reproducción asistida publicadas por los organismos oficiales. Y hemos dado cuenta de los problemas éticos, los problemas bioéticos que tienen las técnicas. Unas técnicas aceptadas socialmente, pero que plantean problemas. Hoy, en el día de la Anunciación, en el día que la Iglesia celebra esta fiesta grande, esta fiesta de la vida y de la vida con mayúscula, estás en el programa de Radio María que habla de la vida, precisamente de la vida, y vamos a hablar de la vida de los más pequeñitos, de la vida de los más vulnerables, de los que todavía están por nacer, esos que también tienen riesgos su vida, tienen riesgos, y que ahora las técnicas plantean soluciones, pero no exentas de problemas técnicos y no solo morales, ¿no? Pues os decía que efectivamente se está hablando de cómo las técnicas de reproducción asistida podrían tener algunas incidencias o algunas problemáticas, producir en los nacidos bajo estas técnicas, con estas técnicas, algunos problemitas de salud. Y ahí, sobre todo a mí, me llama mucho la atención el tema que ya he dicho muchas veces sobre cuánta información realmente tienen los padres bien intencionados que van a las técnicas buscando satisfacer ese legítimo deseo de paternidad, de maternidad, pero muchas veces no son informados realmente de lo que pasa con sus embriones, de los riesgos que asumen al traer a la vida a los niños con estas técnicas. No hay información suficiente, me parece. Pero para hablar de eso con mucho más conocimiento de causa, porque lleva muchos años estudiando estos temas, pues tenemos la suerte de que tenemos al teléfono con nosotros al profesor doctor Francisco Güell. Francisco Güell, biólogo, filósofo, experto en bioética y además compañero de aventuras bioéticas durante muchos años, es profesor e investigador en la Universidad de Navarra, en el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, donde además ha liderado proyectos financiados por la Unión Europea en materia precisamente de mayor información alrededor de la fertilidad, etcétera. Ha publicado un libro que está presentando con mucho éxito por toda España, por todo el mundo, un libro que se llama El último in vitro. Y precisamente este libro habla sobre estos problemas que nosotros queremos hoy que nos explique. Doctor Güell, querido Francisco, Fran, para los amigos, saludos desde la Radio de la Virgen, bienvenido a Entorno a la Vida. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Bueno, Fran, muchas gracias. Parece que hay intervenciones inherentes a las técnicas y en los procesos técnicos que generan la vida por las técnicas de reproducción asistida que podrían tener problemas que la sociedad española no conoce o ahora sí ya puede conocer. ¿Qué es lo que has descubierto tú en tus estudios de varios años ya, con muestras con seguimiento de niños nacidos por in vitro, etcétera? ¿Qué es lo que has descubierto? Sí, pues mira, más que haber descubierto yo lo que he hecho ha sido traer a la luz, ¿no?, investigaciones que llevan estando ahí desde hace décadas, pero han sido estratégicamente silenciadas. Es decir, ya desde los primeros niños que nacieron a finales de los 70, principios de los 80, los primeros 1000 niños que nacieron en las clínicas, ya encontramos artículos que muestran la preocupación por parte de esos ginecólogos que decían, estamos contentos, han nacido ya los primeros 1000 niños, pero vemos un aumento de riesgo de malformaciones congénitas que vamos a tener que abordar y que ver qué hacemos con este tema. Es decir, desde hace décadas encontramos artículos cada vez con un abanico más grande de enfermedades que muestran ese aumento de incidencia. Y es algo que tiene todo el sentido, porque, como bien has comentado al principio, estamos hablando de la etapa más vulnerable, tanto de los gametos, el óvulo espermatozoide, como del embrión temprano. Son etapas en las que, como hay algún tipo de influencia, algún tipo de afectación, va, digamos, a quedar dañado, herido ese desarrollo, que luego va a fructificar en una serie de enfermedades, que es lo que se llama de origen epigenético, y en las que se ha visto un aumento de incidencia. ¿Qué tipo de enfermedades? Bueno, pues yo las he clasificado en este libro en tres grupos, ¿no?
Unas se pueden detectar antes del nacimiento, es decir, con ecografías antes del nacimiento se pueden ver enfermedades como, bueno, pues placenta previa, malformaciones congénitas, es decir, que esa autoestructuración de los sistemas y de los órganos no se hace bien, del sistema respiratorio, sistema esquelético, sobre todo sistema cardiovascular, que es del que, digamos, se conoce desde hace más tiempo. Bueno, pues sería un tipo de enfermedades que se pueden detectar antes del nacimiento. Estas serían las primeras. Luego tenemos las que se detectan nada más nacer. Hay unas enfermedades, unas patologías asociadas a la prematuridad que se detectan nada más nacer, y ahí tenemos, bueno, pues bajo peso al nacer, tenemos prematuridad, tenemos convulsiones neonatales y tenemos mortalidad perinatal. ¿Bien? Y luego tenemos un tercer tipo, que probablemente son las que más, bueno, pues incertidumbre generan, que son las que se ha visto que aparecen a lo largo de los años. Es decir, los niños que están sanos, pasan los años y se va viendo un aumento de enfermedades graves, como pueden ser cánceres, como leucemias, linfomas, retinoblastomas, pero también diabetes tipo 1, trastornos del lenguaje, tumores renales, asmas, alergias. Son cosas que, como ya tenemos millones de niños nacidos que ya alcanzan los 10, los 20 años, bueno, pues encontramos un aumento de riesgo de enfermedades graves y, bueno, y es algo que ya digo que están ahí, están publicadas. En el libro traigo las referencias para que quien tenga dudas pueda ir a los artículos a mostrarlos, ¿no? Y como digo, tiene una plausibilidad biológica muy, muy comprensible, porque al final se afecta una dimensión en el desarrollo que luego, por decirlo así, pasa factura. Las técnicas no son neutras, no son inocuas. Así como se sabe, por ejemplo, que la alimentación o el estrés afecta a la maduración de los gametos y al desarrollo del embrión, cosas como la congelación, la estimulación ovárica, los medios de cultivo, o sea, ¿cómo no va a estar afectando al desarrollo algo tan invasivo como pueden ser unas fases que se dedican a quitar una célula de cuando el embrión tiene 8 células? Es decir, si uno comprende bien lo que es el desarrollo y lo que se está haciendo, no cabe duda de que las técnicas pueden estar afectando al desarrollo y produciendo estas enfermedades. Pues es muy interesante y muy grave lo que nos estás contando. Me parece muy trascendente que la sociedad conozca y que las personas sepan realmente a lo que nos enfrentamos. Las técnicas, yo decía al inicio del programa, que son técnicas aceptadas socialmente como si fueran inocuas, como si fueran una forma más de venir a la vida sin más, pero ahora estamos viendo que inyección intracitoplasmática de gametos, fecundación in vitro con transferencia embrionaria, técnicas que están muy extendidas. El profesor Francisco Güell expone que ya hay dato científico de que hay una incidencia mayor de enfermedades muy graves, de situaciones muy complicadas. Incidencia mayor significa que tienen los niños nacidos con estas técnicas más posibilidades de desarrollar enfermedades graves que los que vienen de manera natural, digamos, de manera ordinaria al mundo, ¿no? Entonces, esto por una parte parece lógico porque hay una intervención fuerte, a veces muy agresiva, ¿no? Siempre se dijo que, incluso en ICSI, ¿no?, la inyección intracitoplasmática de gametos, se habló de una moratoria, de parar un poco de hacer ICSI. Se dejó de hacer ICSI porque parecía que era, para que los oyentes lo sepan. Doctor San Román, ¿nos puedes explicar en qué consiste la ICSI? O bueno, el doctor Well, que explique lo que es la ICSI. Tengo muchas ganas de escuchar al doctor San Román. Así que adelante. No, bien. La verdad es que fue un placer escucharte en el congreso donde diste una magnífica ponencia, en el Congreso de Médicos de la Fundación Jérôme Lejeune. La verdad fue ahí donde tengo tu libro, que todavía no lo he terminado, pero me está encantando, la verdad. Entonces, bueno, lo que comentábamos antes, las técnicas de reproducción asistida es precisamente... inicialmente se llamaban técnicas de fecundación artificial, ¿no? Y luego se le quitó el nombre de artificial porque quedaba ahí un poco estético, ¿no? Y se llamó asistida, ¿no? Pero precisamente una de las cosas que más presente tenía tu libro, o que tenía yo mientras leía tu libro, era el concepto de qué artificial es esto, ¿no? O sea, cómo estamos tratando, ¿no?, de hacer un apaño, ¿no?, en lo que la naturaleza tiene cuidado desde el inicio de los tiempos. Cosa que estamos empezando a descubrir, ¿no? Hace poco, en el año 2023, 2022, ya se estaban empezando a publicar incluso de cómo es ese diálogo materno
entre la madre y el niño, pero ya desde el momento de la concepción, y que incluso ese diálogo ya está presente mientras el cigoto va recorriendo su camino previo a la implantación, y ya la madre está ayudando al hijo a empezar sus primeros pasos de desarrollo, ¿no? Cosa que está totalmente al margen en las técnicas de reproducción asistida o en las técnicas de reproducción artificial, ¿no? Y yo creo que una de las grandes aportaciones de Fran es precisamente volver a rescatar, ¿no?, ese concepto de qué artificial es esto, ¿no? ¿Y por qué es tan agresiva la ICSI? La ICSI, la ICSI significa inyección intracitoplasmática, ¿no?, de lo que es los cromosomas del espermatozoide. El espermatozoide realmente, cuando fecunda el óvulo, pues lo hace entrando en él, ¿no? Tiene sus mecanismos y entra en el óvulo. Y además es curioso porque desde el momento por el sitio por el que entra, ya genera ya una serie por los canales de calcio y un montón de mecanismos y tal, naturales muy bonitos, pues ya genera un eje, el eje de simetría que mantendremos durante toda nuestra vida, ¿no? A partir de la cual pues las células se van organizando, pues unas servirán para una cosa, otras servirán para otras, y iremos avanzando, ¿no? Claro, esto en un laboratorio es más complicado de hacer, entonces se ha sustituido, pues en lugar de coger el espermatozoide y dejar que el number one llegue al óvulo y lo fecunde, lo que hago es coger el código genético del espermatozoide y lo inyecto, ¿no?, directamente dentro del... O sea, microinyectamos la cabeza del espermatozoide, el material genético, dentro del óvulo. Claro. Lo microinyectamos de una manera artificial, totalmente. Entonces lo que llama un mecanismo... El nombre técnico es ICSI, que es inyección tiene un nombre en inglés, intracitoplasmática, etcétera. Pero lo que estamos haciendo realmente es inyectar, ¿no?, inyectar el código genético que lleva, la carga genética que lleva el espermatozoide al interior del óvulo. Evidentemente, lo que está ocurriendo es estamos produciendo una fecundación artificial y tendremos un cigoto, tendremos un ser humano que seguirá su desarrollo, ¿no? Pero no está exenta, ¿no?, como bien dice Fran, de complicaciones, ¿no? Doctor Well, profesor, biólogo, filósofo de la Universidad de Navarra, investigador, ¿por qué tenemos que tener cuidado entonces con las técnicas? ¿Qué recomendación debemos dar a las personas que observan esto como una alternativa y de buena fe se dirigen a ellas y se gastan mucho dinero a veces y es un gran esfuerzo y es gravoso y es oneroso económicamente? Pues mira, yo el libro lo he enfocado de un modo poco ambicioso en el sentido de profundidad. Es decir, es mera información. Uh-huh. Yo creo que hay algo exigible por ley y es que las personas sepan lo que va a pasar y a qué riesgos van a estar sometidos los niños que desean. Y esto es algo que es exigido por ley en cualquier intervención biomédica, ¿vale? Entonces, lo que hay que decir es, ya que no le van a informar, porque esto es uno de los resultados del proyecto europeo que dirigí, no es algo que diga yo, es algo que está ya publicado, no hay una información transparente ni completa de aspectos esenciales a la hora de tomar una decisión de ir a las técnicas, como es las tasas de éxito y el aumento de riesgo observado para la descendencia. Entonces, lo que he recogido en el libro es información que debería de conocer todas aquellas personas que están, ¿verdad?, pensándose en ir a las técnicas. También por un motivo, y dedico también el libro un capítulo a mostrar que hay una alternativa, es decir, hay un modo, una aproximación biomédica que no supone un aumento de riesgo para los niños, ¿vale?, y que debería ser la primera opción de todas aquellas personas que tienen problemas para... ¿Y cuál es esa primera opción? Descartando in vitro y ICSIs y cosas de estas. Hay una primera opción que es desde la lógica médica, la que tiene, digamos, mayor sentido común y sentido médico, que es tratar de ver por qué uno no se queda embarazada, por qué uno no puede tener niños, ¿vale? O sea, diagnosticar las causas de la infertilidad y luego tratar de revertirlas. Hay toda una aproximación biomédica, hay clínicas, hay médicos también en España que se dedican a esto y, por decirlo así, si a uno le duele la uña, lo que tiene que hacer es tratarse la uña y no cortarse el brazo para quitarse el problema, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es una aproximación que es mucho más barata, que es mucho menos invasiva, que, por decirlo así, te cura, ¿no?, o intenta al menos curarte, tiene una tasa de éxito un poco mejor que la reproducción asistida, ¿vale? Y está absolutamente silenciada porque no interesa el que sea conocida. Entonces, yo en este libro explico de qué va esta aproximación médica, muestro, digamos, distintos lugares, ¿no? O sea, muestro, digamos, que en España se puede hacer y estoy muy contento porque muchas pacientes, muchas personas que
se están planteando ir, me están escribiendo un mail, me están preguntando, ¿no? Y les estoy orientando porque, por decirlo así, tal y como está montado el sistema de sanidad, van a verse abocadas a ir a la reproducción asistida sin primero tratar de, por mucho menos dinero y de una manera mucho más saludable, ¿no?, intentarlo de esto. ¿Que luego quieren ir al in vitro? Bueno, pues adelante, ahí ya, ¿no? Vivimos en una sociedad libre, por decirlo así, ¿no? Y si uno tiene toda la información y desea ir al in vitro, bueno, pues allí cada uno en conciencia que haga lo que considere, pero con información. El consentimiento tiene que ser un consentimiento informado. Y yo lo que ofrezco en este libro es información basada en la evidencia, referida y con referencias a artículos científicos, para que uno, una vez informado, tome la decisión que considere. Es muy importante lo de la información, es un derecho que está reconocido por la ley de manera expresa incluso del año 2002, ¿verdad? La ley básica de la autonomía de los pacientes está reconocida en todo el bioderecho internacional. La información es clave y parece ser que los padres que van a las técnicas de reproducción asistida no reciben suficiente información ni sobre lo que pasa con sus embriones, ni sobre cuántos realmente fueron fecundados. No hay una información, no parece que estén bien informados sobre los riesgos que asumen sus hijos. Sus embriones son sus hijos. A lo mejor estamos hablando de que en un ciclo de FIVET, ¿cuántos se fecundan, Fran? ¿10, 12 embriones en un ciclo para poder seleccionar 2 o 3 que transferir y congelar 3 o 4? ¿Cuál es el procedimiento? Pues mira, esto depende mucho de cada caso y de cada paciente. Normalmente se hace una estimulación ovárica para sacar pues entre 10 y 15 óvulos, ¿no? O entre los que salgan, ¿no? ¿Verdad? Porque luego cada mujer tiene su propio caso. Pero efectivamente se fecundan varios, o sea, varios pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pero de ahí solo llegan, por decirlo así, a estar preparados para ser implantados, pues menos, ¿verdad? Y de los que son implantados, pues todavía menos van a llegar a nacer, ¿no? Yeah. Entonces, en ese sentido, sí que para conseguir un embrión es necesario para que nazca un niño es necesario que hayan pasado por esa intentona, pues un montón, digamos así, de hermanos suyos, pero sí, llamémoslo así, si es que son seres humanos. Es que no son cúmulos de células, ni son ya espermatozoides y óvulos, es que son cigotos humanos. Es que no sé si la gente es consciente de que cuando va al in vitro está asumiendo que de los 10 o 12 hijos que se han generado, solamente 1 o 2 van a nacer, en el mejor de los casos. Entonces, el fin justifica los medios. Este es un planteamiento muy serio éticamente, ¿no? O sea, el deseo de tener un hijo justifica unos medios que implican el sacrificio masivo de embriones humanos. Es que, bueno, y luego está lo de la congelación, Fran. A mí la criopreservación de embriones también es una cosa que, como técnica auxiliar, está asumida, ¿no? Y el doctor San Román daba cifras pavorosas de 70.000 al año, según la SEF, de embriones congelados. ¿Qué le pasa a un embrión cuando lo congelamos? Sí, mira, en este sentido, como yo comentaba antes, ¿no? En el libro y la investigación me he dedicado sin más a informar, sin entrar en valoraciones. En valoraciones éticas, ¿verdad? ¿Qué pasa con la congelación? Bueno, pues se ha visto que la congelación, los niños que han nacido y han estado previamente congelados tienen un aumento de riesgo de diabetes tipo 1, leucemias, tumores del sistema nervioso simpático, melanomas, defectos cromosómicos, cáncer hepático, problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos del lenguaje, alergias. O sea, estoy con una página del libro en la que muestra esto. ¿Qué quiere decir esto? Que la congelación tampoco es inocua. O sea, para hacer todo el proceso de la reproducción asistida es necesario, para que salgan las cuentas, por decirlo así, como la tasa de éxito es tan baja, es necesario tener embriones congelados para... En reserva, claro. ¿no? Como en reserva, ¿no? Claro. Entonces, lo que no dicen es que esa reserva aumenta el riesgo de enfermedades. Y lo que tampoco dicen es que se podría hacer sin esa reserva. Sí se podría hacer. Uh-huh. Es decir, se congela para no molestar a la madre y no tener que esperar otra vez a un ciclo a volver a sacarle tras 28 días un óvulo para volver a fecundar. Y el tema de la sobreestimulación ovárica para hacer más embriones lo hacen para no molestar a la madre. Yeah. Pero ¿qué pasa? Que si a la madre se le dice, mira, hay 2 opciones, o no molestarte para que así, como lo más probable es que no vayamos a tener éxito a la primera ni a la segunda, bueno, pues para no volver a molestarte y que tengas que venir, los tenemos congelados, ¿vale? Pero hay otra opción y es no congelarlos, es más molesto para ti, pero baja la incidencia de leucemias y de melanomas. ¿Qué eliges?
Claro, pero Esas opciones no se dan. no, pero no se dan porque no se les ofrecen tampoco. Claro, entonces, no se les sin informa. entrar en temas éticos y en temas ¿no? del embrión como persona y de lo que se está haciendo, no. Hay algo muy básico que es, si se sabe, el paciente sabe que congelar el embrión va a tener un aumento de riesgo de leucemias y de alergias y de asma, ¿vale? Pues igual dice, oye, mira, implántame solo el que toca y nos ahorramos la congelación. ¿Qué es lo que le van a decir las clínicas? Que no le sale a cuento, que económicamente no le sale bien. Sí, sí. Entonces, esto es un poco lo que denuncia el libro, que más que denuncia es informar para que se decida libremente. Y luego también hay una cosa importante y es, ahora están atiborrando, ¿verdad? Cuando se ha visto este riesgo que hay para el sector, hay muchísimos embriólogas, muchísimos asesores que trabajan para el sector, ¿vale? Y están diciendo que no hay riesgos y están trayendo a colación artículos que los hay, que muestran que no hay riesgo, ¿vale? Porque hay artículos que tienen unos sesgos en los que se concluye que no hay riesgo de determinadas enfermedades. Bueno, está pasando como pasó con el tabaco. Se acordarán en los 70, 80, 90 que el médico te recibía en su consulta dentro del hospital fumando. Sí, sí. Y había artículos científicos muy bien publicados en el que cuestionaba que hubiera riesgo y concluía que no había riesgo. Sí, es decir, por esto ya hemos pasado. Entonces, que vean artículos y que en su clínica y que los embriólogos digan que no hay riesgo y que traigan artículos que muestren que no hay riesgo, ¿no? Es la estrategia del sector para difuminar y para, por decirlo así, cuestionar y para poner en duda que esto sea así. Para eso he escrito este libro, para mostrar evidencia incuestionable, pero va a tardar esto en reaccionar, como tardó con el tabaco. Desde 1920 ya había datos irrefutables científicos de un aumento de riesgo de cáncer de pulmón para los que fumaron. Se tardaron 70 años en cambiar las cosas y se cambiaron por demandas colectivas, no por la ciencia, no por los gobiernos, no por los científicos. Aquí vamos a tener que esperar, espero que no mucho tiempo. Esperemos que así sea. Sí. Francisco, muchísimas gracias por tu intervención, por escribir este valiente y bien documentado libro del último in vitro. Gracias, profesor Francisco Güell, investigador en el Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Felicidades, muchas gracias por tu aportación y por estar en Radio María. Un fuerte abrazo desde aquí. Nada, muchas gracias. Gracias, hasta otra ocasión, Fran, gracias. Bueno, queridos oyentes, pues entonces con este testimonio importantísimo sobre los aspectos médico-científicos de la fecundación in vitro y las técnicas, tenemos que terminar el programa. No sin antes de despedirnos de nosotros, deseando que tengáis una jornada preciosa, que celebréis el día de la Anunciación de la Virgen y celebremos la vida, pues como siempre os digo, ¿verdad, Jesús? Amándola y defendiéndola. Jesús San Román, sí, bioeticista, médico, profesor, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, un placer. Queridos oyentes, nos encontramos, si Dios así lo quiere, de nuevo en la Radio de la Virgen dentro de 14 días en En torno a la vida. Ama la vida y defiéndela. Buenas tardes. Han escuchado en Radio María En torno a la vida, un programa dirigido por José Carlos Avellán.